Argentina. Tierra de fronteras imposibles. Tierra de pampas infinitas. Tierra de tango y pasión. Menos 40 grados. El aliento se cristaliza en el aire helado de la Patagonia. Pero a 3.000 kilómetros de distancia, 45 grados. El asfalto quema bajo el sol del norte argentino. Bienvenidos al país de los contrastes imposibles. Bienvenidos a Argentina. El octavo país más grande del planeta parece contener todos los mundos posibles. Desde el norte tropical con las cataratas de Iguazú, hasta las llanuras fértiles de las Pampas en el centro. Y luego abajo, cada vez más abajo, hasta la Patagonia, donde los vientos impetuosos modelan el paisaje y antiquísimos glaciares dominan el panorama. En esta tierra, vastas extensiones permanecen aún invioladas por el hombre, pero bajo el mismo cielo conviven los extremos. El Aconcagua se eleva a casi 7.000 metros, desafiando a las nubes, mientras la Laguna del Carbón se hunde 105 metros bajo el nivel del mar, como una cicatriz en la tierra. Es un país que custodia los secretos de los más grandes dinosaurios que jamás existieron, cuyos huesos yacen aún en las rocas patagónicas, silenciosos testigos de una era perdida. Pero Argentina es también el país donde nació el tango, en los callejones pobres de Buenos Aires, transformándose de danza de los suburbios a patrimonio de la UNESCO. Es la tierra de los gauchos, los cowboys sudamericanos que han forjado la identidad rural del país, cabalgando a través de las inmensas llanuras de las Pampas, transmitiendo tradiciones que sobreviven aún hoy. Es una nación donde el mate pasa de mano en mano como símbolo de una amistad sin tiempo, donde compartir cuenta historias de hermandad y hospitalidad. Es también un país donde las vacas superan en número a los habitantes, y es por eso que la carne no es solo comida, sino cultura, ritual, tradición. Continuando, Argentina es una tierra de pasión desenfrenada, donde el fútbol no es solo deporte, sino religión. Aquí el superclásico entre Boca Juniors y River Plate puede paralizar una nación entera. Y Maradona y Messi no son solo atletas, sino divinidades que han reescrito las reglas del juego más amado del mundo. Esta tierra es un mosaico de culturas, donde más del 60% de la población tiene sangre italiana en sus venas, resultado de una inmigración masiva que ha transformado para siempre el rostro del país. Esta fusión de pueblos ha creado una identidad única, visible en la arquitectura de las ciudades,
en la comida, en la lengua misma, donde el acento particular del castellano rioplatense traiciona sus orígenes europeos. La vastedad de este territorio, sin embargo, esconde secretos sorprendentes. Hay 13 bases en la Antártida, completas con escuelas para los niños de los científicos que viven allí, justo en el continente más remoto de la Tierra. Además, es el mayor exportador de limones del mundo y el segundo de maíz, una potencia agrícola que alimenta a millones de personas mucho más allá de sus fronteras. Argentina es todo esto y mucho más. Es un país que desafía las definiciones, que sorprende en cada esquina y que invita a la exploración. Y es precisamente desde esta exploración que comienza nuestro viaje a través de los lugares más extraordinarios de Argentina. Ushuaia y Tierra del Fuego. Donde la tierra termina, comienza una aventura. Ushuaia, la ciudad más austral del mundo después de Puerto Williams, se aferra a las laderas de los Montes Marshall antes de que el continente se fragmente en 1000 islas. El canal de Beagle refleja las luces de la ciudad como un espejo oscuro, mientras los cruceros hacia la Antártida esperan el amanecer en el puerto. En verano, el sol nunca se pone completamente. Más bien el crepúsculo se funde con el alba en un juego de luces que dura horas, tiñendo los glaciares circundantes de rosa y oro. El Parque Nacional de Tierra del Fuego custodia los últimos bosques subantárticos del planeta, donde las hayas se retuercen bajo los furiosos vientos del estrecho. Los pingüinos, finalmente, anidan en las islas cercanas, compartiendo las aguas con leones marinos y delfines australes. Más allá de los senderos transitados del parque, otra joya espera a los exploradores más tenaces: la Laguna Esmeralda. El sendero para alcanzarla atraviesa bosques y turberas, donde cada paso se hunde ligeramente en el terreno húmedo. Sus aguas, de un verde esmeralda intenso que le da el nombre, nacen del lento derretimiento de los hielos perennes que coronan las cimas circundantes, y los minerales disueltos en los glaciares confieren al agua este tinte surrealista. Aquí, en el silencio roto solo por el viento y el canto de las aves australes, la naturaleza revela uno de sus espectáculos más puros, añadiendo otro capítulo a la increíble historia que existe en el confín del mundo. El Chaltén y el Monte Fitzroy. En la remota Patagonia argentina, el Chaltén emerge como último puesto avanzado humano antes del reino de las montañas. Las casas de madera del pueblo se acurrucan bajo la imponente sombra del Fitzroy y de su eterno compañero, Cerro Torre,
cuya aguja de granito se lanza hacia el cielo, mientras senderos serpentean a través del valle, conduciendo a los excursionistas hacia el encuentro con estas dos montañas legendarias. Durante el amanecer, cuando el sol golpea las cumbres graníticas, la roca se transforma en un faro natural que domina el horizonte patagónico. Aquí donde el viento moldea no solo el paisaje, sino también el carácter de sus habitantes, los alpinistas de todo el mundo convergen para desafiar las paredes verticales, que se elevan por más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entre los valles circundantes, en cambio, lagos color turquesa reflejan las siluetas de las montañas, mientras los glaciares perennes alimentan arroyos que atraviesan antiguos bosques de lenga. El Chaltén vive al ritmo de las estaciones, transformándose de base para escaladores durante el verano austral, a pueblo aislado durante los rigurosos meses invernales, cuando las tormentas de nieve envuelven el Fitzroy y el Cerro Torre en un manto blanco. Buenos Aires. Las calles de Buenos Aires laten con el ritmo de la ciudad más europea de Sudamérica. La ciudad se revela a través de los contrastes, con los rascacielos de Puerto Madero que se reflejan en las aguas donde una vez atracaban los barcos cargados de sueños y esperanzas. En el barrio de San Telmo, en cambio, el tango emerge espontáneo de las aceras, donde bailarines se mueven como en un ritual antiguo. Sin mencionar el barrio de La Boca, que cuenta historias de marineros e inmigrantes, a través de sus casas de chapa. Aquí el fútbol es religión, Maradona sigue siendo Dios y los domingos se transforman en una celebración colectiva, con el estadio de La Bombonera, que ruge. En los cafés históricos, el tiempo se ha detenido en los años dorados de la inmigración europea. Las conversaciones se mezclan con el tintineo de las tazas, mientras afuera, la ciudad continúa su danza frenética. Buenos Aires no es un destino, es un verdadero estado de ánimo, que cambia a quien la atraviesa. Parque Nacional Los Glaciares. En el corazón de la Patagonia, el Parque Nacional Los Glaciares custodia un mundo donde el hielo reina soberano. El perito moreno, protagonista indiscutible de este reino helado, se mueve incesantemente hacia el lago argentino, creando un espectáculo sonoro cuando enormes bloques de hielo se desprenden de su frente. Este movimiento perpetuo ha moldeado la geografía de la región a lo largo de los milenios, excavando valles profundos y modelando montañas. El campo de hielo patagónico meridional, de donde nacen 47 glaciares mayores, representa uno de los últimos testimonios de la era glacial en la Tierra. El agua que fluye bajo la superficie helada crea túneles y cavernas azules, mientras los lagos glaciales cambian de color con el paso de las horas, del gris al azul intenso. Finalmente, los bosques nativos que rodean estos gigantes de hielo
Albergan una biodiversidad única, adaptada a sobrevivir en condiciones extremas, donde el viento puede alcanzar velocidades impresionantes y las temperaturas oscilan drásticamente entre las estaciones. Mendoza y la ruta del vino. En el corazón de los Andes, Mendoza revela un mundo donde la naturaleza ha creado las condiciones perfectas para la viticultura. El territorio se extiende entre las montañas y el desierto, donde el agua de fusión de los glaciares fluye a través de un sistema de canales, construido por los indígenas Huarpe hace siglos. Los viñedos se extienden a lo largo de la ruta del vino, donde cientos de bodegas transforman la uva en vinos que han conquistado el mundo. El terreno arenoso y la altitud por encima de los 900 metros crean un microclima único, mientras el sol de la región de Cuyo se refleja en las hojas de las vides que trepan por los soportes. Los días comienzan al amanecer, cuando los trabajadores recogen los racimos a mano, siguiendo tradiciones transmitidas entre generaciones. Al atardecer, el cielo muestra un espectáculo de colores, mientras en las bodegas el mosto fermenta lentamente en los barriles de roble, custodiando los secretos de un proceso antiquísimo. Cataratas del Iguazú. En el punto donde tres naciones se encuentran, el agua ha creado un espectáculo que desafía la imaginación. Las cataratas del Iguazú son 275 saltos que precipitan en la selva, creando una sinfonía de truenos y arcoíris. La Garganta del Diablo, la más imponente, descarga 1.500 metros cúbicos de agua por segundo, en un abismo de 80 metros. La niebla asciende desde la base de las cataratas, creando un microclima donde tucanes y cuatíes se mueven entre los árboles. Las pasarelas permiten acercarse al borde de las cataratas, donde el agua se precipita con una fuerza que hace temblar el suelo. Además, la selva que rodea las cataratas esconde las ruinas de misiones jesuitas, mientras el río continúa su curso inmutable, como ha hecho durante milenios, antes de que el hombre descubriera este rincón del paraíso. Bariloche. En la Patagonia septentrional, Bariloche emerge entre lagos y montañas, como una ventana al pasado glacial del planeta. El lago Nahuel Huapi se extiende a los pies de la ciudad, donde las aguas claras reflejan el perfil de las montañas circundantes. Los bosques de Coihue y Lenga recubren las laderas, creando un ecosistema que alberga pumas, cóndores y ciervos andinos,
Durante el invierno, la nieve transforma la región en un paraíso para los esquiadores, mientras en verano, los senderos se pueblan de excursionistas dirigidos hacia los refugios entre las cumbres. Las corrientes de aire que descienden de las montañas modelan las nubes en formas mutables, creando juegos de luz sobre el agua del lago. La historia de la ciudad se entrelaza con la de los primeros colonos europeos y de las poblaciones indígenas, testimoniada por las construcciones en estilo alpino, que se mezclan con la arquitectura tradicional de la Patagonia. Salta y los Cardones. En el norte de Argentina, donde la tierra se eleva majestuosa desde el nivel del mar hasta rozar las nubes, surge la antigua ciudad de Salta. Sus calles se entrelazan como un mosaico de colores, ricas de edificios que cambian de color con el pasar de las horas, precisamente mientras el sol ilumina el Valle Calchaquí. En el corazón de Salta, la Catedral Rosa y Crema se yergue majestuosa sobre la plaza principal, donde también hay pórticos que subrayan la historia colonial del lugar. En el Parque Nacional Los Cardones, en cambio, miles de cactus brotan de la tierra árida, algunos vigilando estos lugares desde hace más de 300 años, testigos silenciosos del tiempo que transcurre. El agua, tesoro raro en estas tierras, ha esculpido pacientemente su camino a través de las rocas, creando formaciones que recuerdan a los pueblos antiguos. Los cóndores planean majestuosos sobre las gargantas profundas en busca de presas, mientras las vicuñas recorren los senderos trazados por sus antepasados. Península Valdés. Una franja de tierra se extiende en el Atlántico, creando uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta. La península Valdés alberga un espectáculo que se repite desde hace milenios, el de las ballenas francas australes, que eligen estas aguas para dar a luz a sus crías. De junio a diciembre, estos gigantes se acercan a la costa. Las madres dedican meses a enseñar a las crías el arte de la supervivencia, comunicándose a través de cantos que resuenan en las aguas profundas. En tierra firme, colonias de elefantes y leones marinos pueblan las playas, donde los machos entablan batallas territoriales que resuenan por kilómetros. Las orcas de Valdés, además, han desarrollado una técnica de caza única en el mundo. Se varan voluntariamente en la playa para capturar a las crías del león marino.
Quebrada de Humahuaca y Purmamarca. Un cañón atraviesa los Andes, revelando una historia que se remonta a 10.000 años atrás. Las paredes de la quebrada de Humahuaca se elevan hacia el cielo, mientras el Río Grande continúa su recorrido, erosionando la roca metro a metro, exactamente como ha hecho durante milenios. Cuando se llega a Purmamarca, el Cerro de los Siete Colores domina el horizonte. Estos estratos de roca cuentan la historia de la formación de las montañas, mientras en las calles del pueblo subyacente la vida transcurre siguiendo ritmos antiguos, marcados por el sonido de las campanas de la iglesia colonial. Las calles de piedra de Purmamarca se entrelazan alrededor de la plaza central, donde una iglesia resiste desde 1648, mientras en el mercado, que es uno de los más antiguos de la quebrada, los productos de la tierra se mezclan con la artesanía local, y los habitantes se mueven entre puestos coloridos y callejones estrechos. Villa La Angostura. Entre los lagos de la Patagonia, Villa La Angostura se esconde en una tierra moldeada por el fuego y el hielo. Las aguas del lago Nahuel Huapi se rompen contra las orillas de este pueblo. Las calles de este enclave de la Patagonia, en cambio, serpentean entre casas de madera y jardines, donde la arquitectura alpina se funde con el estilo patagónico. El centro se desarrolla alrededor de la vía principal, rica en tiendas de artesanía y cafés, que ocupan edificios de piedra y troncos. Desde el puerto las barcas parten hacia la península de los Arrayanes, donde sobrevive uno de los pocos bosques de estos árboles en el mundo, con cortezas color canela, testigos de más de 3 siglos de historia. Aquí la vida transcurre al ritmo de las estaciones, con la nieve que transforma el Monte Bayo en un refugio para esquiadores, y los senderos del Parque Nacional que acogen a excursionistas en verano. Esteros de Liberá. El agua domina este universo en el corazón de Argentina, creando uno de los sistemas de humedales más grandes de Sudamérica. Los canales se entrelazan a través de la llanura, formando un laberinto donde la vida prolifera en cada rincón. Aquí los caimanes descansan en las orillas, mientras los carpinchos se mueven entre las plantas acuáticas. El ciervo de los pantanos, en cambio, reintroducido después de años de ausencia, encuentra refugio entre la vegetación, y los jabirús construyen sus moradas en la cima de los árboles. El ecosistema de los Iberá sobrevive gracias a un delicado equilibrio, donde cada especie juega un papel fundamental en la cadena de la vida.
Aquí, en las aguas del pantano, la naturaleza continúa su ciclo milenario, resistiendo al tiempo y a los cambios del mundo exterior. Cafayate y la Quebrada de las Conchas. Las viñas trepan por las laderas del valle, nutridas por el sol que golpea la tierra roja. Cafayate surge a 1683 metros de altitud, donde la uva torrontés ha encontrado su hogar entre las montañas, produciendo uno de los vinos más característicos de Argentina. Aquí también está la Quebrada de las Conchas, que corta la tierra entre Cafayate y Salta, donde el viento y el agua han esculpido la roca durante millones de años. El río, de hecho, ha excavado su recorrido a través de las formaciones, creando el anfiteatro, la garganta del diablo y la ventana, monumentos naturales que emergen de las paredes de la garganta. Las calles de la ciudad de Cafayate, en cambio, se desarrollan alrededor de la plaza central, donde la iglesia de Nuestra Señora del Rosario resplandece al sol. El silencio de la quebrada solo es interrumpido por el viento que sopla entre las rocas, llevando consigo el polvo rojo del valle. Mar del Plata. Donde el océano encuentra la pampa, Mar del Plata se yergue en la costa atlántica. El mar moldea la tierra a través de olas que nunca dejan de golpear la costa, mientras las barcas de los pescadores parten al amanecer para regresar con las redes cargadas de pescado. El viento del Atlántico transporta el perfume del mar a través de las calles de esta ciudad, mientras la Torre Tanque, alta 88 metros, domina el horizonte desde 1943. Durante el invierno, las ballenas francas australes pasan a lo largo de la costa durante su migración, pero es alrededor de los muelles donde se concentra la vida marina, con cangrejos y leones marinos que pueblan estos lugares. La ciudad además vive al ritmo de las estaciones y las mareas, transformándose de puerto pesquero a destino turístico con el cambio de las estaciones. Parque Nacional Lanín. En la cordillera de los Andes se alza el volcán Lanín, con la nieve que envuelve su cima en un perpetuo manto blanco.
A través del tiempo, los bosques de araucarias han resistido desde la era preglacial, arraigándose en las laderas de la montaña. Los torrentes, en cambio, nacidos de los glaciares perennes, fluyen hacia el valle desembocando en los diferentes lagos, mientras en el aire solo resuena la respiración del viento entre las ramas, acompañada por la melodía del agua que precipita al valle. Y son precisamente los lagos Huechulafken, Paimón y Epulafken los que forman un sistema de aguas que nutre esta tierra volcánica desde hace miles de años. Rosario. El Paraná fluye potente frente a la ciudad, creando uno de los puertos fluviales más importantes de Sudamérica. Las grúas de las terminales se mueven sin cesar, cargando grano en barcos que partirán hacia los océanos del mundo. El centro de Rosario pulsa alrededor del monumento a la bandera, donde precisamente la bandera argentina ondea sobre la escalinata que desciende hacia el río. Las diferentes calles se ramifican en un retículo urbano construido por los primeros inmigrantes, flanqueadas por edificios que cuentan la historia de la arquitectura argentina. Los parques de la costa se extienden por kilómetros a lo largo de las orillas, donde la gente se reúne para tomar mate y pescar, transformando estos espacios verdes en lugares de encuentro para todos. Desde aquí, donde el río dibuja curvas infinitas en la llanura, la ciudad continúa creciendo siguiendo el ritmo del Paraná, arteria vital de esta tierra. Parque Nacional Los Alerces. En el corazón de la Patagonia, los bosques de alerces dominan el territorio, con árboles que se alzan desde hace más de 3000 años. Estos gigantes de la naturaleza, testigos de eras pasadas, han resistido al tiempo gracias a la protección de las montañas que los rodean. Los lagos glaciales, como por ejemplo el lago Futalafken, atraviesan el parque reflejando las cimas de las montañas, mientras los torrentes llevan el agua del deshielo a través de valles excavados en el tiempo. Los últimos pumas de la Patagonia se mueven entre estos bosques ancestrales, mientras los cóndores sobrevuelan las cumbres en busca de presas. En los claros, además, especies en peligro de extinción como los ciervos huemul pastan la hierba. En este rincón remoto de Argentina, el silencio solo es interrumpido por el chapoteo del agua y el susurro del viento entre las ramas de estos árboles característicos, que continúan su antiquísimo crecimiento, centímetro a centímetro.
Tigre. El delta del Paraná se divide en miles de canales que crean un laberinto de agua al norte de Buenos Aires. En estas islas fluviales también hay casas que se alzan sobre palafitos, desafiando las mareas que marcan el ritmo de la vida. Los ferries públicos, llamados lanchas colectivas, se deslizan entre los canales, transportando habitantes y visitantes, mientras las barcas de los vendedores ambulantes ofrecen frutas y verduras directamente sobre el agua. En el puerto de Frutos, que es el mercado histórico de la ciudad, continúa la tradición del comercio fluvial, exponiendo productos de mimbre y muebles de madera, creados por los artesanos de las islas. Además, las antiguas villas y clubes náuticos del centro cuentan la época dorada de Tigre, cuando la aristocracia construyó aquí sus residencias de verano, transformando un puerto de frutas en un destino que une historia y naturaleza. Puerto Madryn. En las profundidades del mar Patagónico cobra vida un ritual antiguo. Las ballenas francas australes recorren las rutas oceánicas hacia el Golfo Nuevo, transformándolo en el lugar donde la vida toma forma. De junio a diciembre, las aguas se convierten en escuela de supervivencia, mientras las madres transmiten a las crías los secretos de la vida marina. Los movimientos de los cetáceos siguen una ruta primordial en las profundidades marinas, cuando en tierra firme los pingüinos de Magallanes excavan refugios en la tierra costera. El viento moldea las dunas llevando consigo las voces de las orcas durante la caza, mientras la ciudad custodia las huellas de los pioneros galeses, llegados en 1800, fundiendo sus tradiciones con el ritmo de las mareas. Tafí del Valle. Entre las montañas del Tucumán, a 2000 metros de altitud, se abre el Valle de Tafí, donde el viento andino moldea el territorio en el que los menires, que son monolitos erigidos por la antigua civilización tafí, permanecen como custodios de la historia. Los senderos conducen a puntos panorámicos desde donde la mirada se extiende libre, siguiendo el perfil de los relieves que se suceden hasta el horizonte. Los días comienzan con el silencio interrumpido solo por los sonidos de la naturaleza, mientras los pastos se extienden hasta alcanzar las orillas del lago La Angostura, espejo de agua que recoge y refleja cada matiz del cielo.
Además, los restos arqueológicos, escondidos entre las colinas, atestiguan la presencia de antiguos pueblos que aquí han dejado huellas indelebles. Al caer el sol, la luz cambia, transformando cada rincón del paisaje, mientras el viento continúa su viaje, moviendo las nubes y dibujando nuevas formas en el cielo. Salinas Grandes. En el norte de Argentina, esta salina emerge entre las montañas como un espejo de 212 kilómetros cuadrados, donde la sal transforma el paisaje en un horizonte sin fronteras entre cielo y tierra. De las profundidades de la tierra, el agua asciende a la superficie a través de canales naturales, mientras la acción del sol transforma los minerales en cristales de sal. Los trabajadores locales continúan la extracción siguiendo métodos seculares, extrayendo bloques de la corteza que se extiende hasta 30 centímetros bajo la superficie. La temporada de lluvias cubre el territorio con un velo de agua, transformando la extensión en un espejo infinito que captura la luz del sol. Los comerciantes, además, atraviesan esta llanura, siguiendo las antiguas rutas comerciales que conectan los valles andinos y transportando el mineral hacia mercados lejanos. Ruta 40. Por todo el territorio argentino se extiende la Ruta 40. Un recorrido de 5.000 kilómetros que une 11 provincias y 20 parques nacionales, a través de 236 puentes y 27 pasos andinos. El trazado comienza en La Puna, donde los volcanes dominan el paisaje y los flamencos se reúnen en las lagunas de alta montaña. La carretera continúa a través de los valles vitivinícolas a 3.000 metros de altitud, para luego descender a la estepa patagónica azotada por el viento. El recorrido termina en Cabo Vírgenes, punto de encuentro entre continente y océano, donde los pingüinos ocupan la costa. Camioneros y viajeros recorren desde hace décadas este trazado, que se superpone a los senderos de las caravanas coloniales y a las rutas de los gauchos a lo largo del territorio. Concluyendo este viaje visual a través de Argentina, nos hemos desplazado desde sus ciudades hasta sus tierras más remotas, atravesando paisajes que cuentan historias antiguas y tradiciones que resisten al tiempo.
Esperamos que las imágenes y los relatos hayan enriquecido vuestro conocimiento y encendido el deseo de explorar personalmente la extraordinaria variedad de esta nación.